Tal vez la mejor forma de comenzar a aproximarse a este tema es entender el contexto dentro del cual el tema de la cultura se presenta y se manifiesta en la empresa familiar hoy día. ¿Cuál es el contexto que rodea este tema? En primer lugar, el panorama competitivo. Podríamos hablar mucho tiempo de lo que es el panorama competitivo. Sin embargo, hay un par de aspectos que creo que vale la pena destacar. La importancia de los países emergentes y el cambio de los bloques de poder en el mundo. El desarrollo de economías mucho más eficientes. La globalización y el desarrollo de mercados de manera amplia generan presiones competitivas sobre todas las empresas y sobre las familiares, desde luego. Esto mismo lleva a que muchas empresas familiares hayan tenido que desarrollar alianzas con otras compañías, hayan tenido que vender participaciones dentro de su propiedad, algunas definitivamente hayan tenido que dejar de ser familiares. Vale decir, es un panorama competitivo que de alguna manera lesiona potencialmente aspectos que le dieron origen a la empresa, porque su propiedad se empieza a diseminar como una cuestión competitiva de búsqueda de alianzas, de nuevos desarrollos, de introducción de socios, y por lo tanto ese es un tema que no podemos dejar de considerar. Hay otros dos aspectos que creo que son relevantes de tener en cuenta. En primer lugar, la sociedad de la información y del conocimiento y el entorno de los medios de comunicación. Se estima que 40 exabytes, eso es 4 por 10 elevado a 19, cantidad de información nueva y única será generada este año en el mundo. Nueva, no es información procesada existente. Dicho sea de paso, en ese mismo artículo decía que esto es más de lo generado en los últimos 5.000 años. O sea, es un entorno de una convulsión de información. Por otro lado, los medios de comunicación, y eso lo estamos viendo hoy día, viendo experimentado lo que está ocurriendo, y todo este tema de las redes sociales y todos los fenómenos, ¿no es cierto?, tecnológicos de comunicación, desde luego que algo tienen que ver en el tema cultural de las empresas familiares. Los medios de comunicación hoy día en gran parte determinan los valores de una sociedad moderna. Los medios de comunicación, de alguna manera, y muy especialmente estos famosos líderes de las comunicaciones, están generando modelos para los jóvenes que van a entrar posteriormente a desarrollar y a trabajar en las compañías familiares. Desgraciadamente, la teoría y la investigación muestran con claridad que cualquier empresa familiar está expuesta a lo que se conoce en la literatura como las trampas de las compañías familiares, que son trampas malignas, que uno cae muchas veces sin quererlo. Quizás la peor trampa es la 5, es leer y decir, no, a mí no me toca esto, es creerse inmunizado. Esas trampas son las que deterioran estas dos fortalezas. Son trampas que están más que estudiadas, que cualquier empresario familiar, ¿no es cierto?, basta que las lea para darse cuenta que en algún momento corrió el riesgo si no ha caído en alguna de esas trampas. Hay un concepto en la empresa familiar que me parece que es extraordinariamente importante colocar también en la discusión. Si yo voy a una compañía no familiar y me pregunto qué es el patrimonio de una empresa, inmediatamente voy a ir al balance, voy a ver su patrimonio, y si quiero sofisticarlo más voy a ver el patrimonio económico. Sin embargo, en el campo de la empresa familiar, el patrimonio es algo más que patrimonio económico. ¿Qué duda cabe? Que el patrimonio económico es parte importante del patrimonio de la empresa y de la familia. No cabe ninguna duda respecto a eso. Lo que también es verdad es que es una miopía completa cuando pienso que solo la empresa familiar tiene patrimonio económico. Porque hay un segundo tipo de patrimonio, que se llama el patrimonio cultural, que es aquel patrimonio compuesto por la riqueza valórica, por la tradición que se fue construyendo desde el origen, desde el inicio, y que nos tiene hoy día con la empresa que tenemos. Fijarse que aquí se cae en una suerte de trampa por parte de los mismos empresarios familiares. Todos, no tengo ninguna duda que todos los que están acá deben tener más que resuelto el problema de la transmisión del patrimonio económico a las generaciones siguientes. Algunas ideas relacionadas con el patrimonio cultural en una compañía familiar. En primer lugar, el patrimonio cultural de cualquier familia representa una mirada ante la vida y ante nuestra trayectoria como familia. Es una mirada no en tiempo presente, es una mirada en el hoy, pero con la perspectiva histórica que ha hecho trascender la empresa en el tiempo. Se trata de proyectar la obra de los líderes familiares. Si los fundadores están vivos, son los principales protagonistas de esta transmisión. Si no lo están, son sus herederos inmediatos, vivos, quienes son los encargados de pasar el bastón de mando a las generaciones siguientes.
Aquí hay responsables claros en la transmisión de la cultura. La idea es que toda la familia sea una instancia, ¿no es cierto?, de desarrollo y de cultura viva, sin embargo, liderado por quien es el cercano al fundador vivo en tiempo presente, ¿no es cierto?, que se encuentre. Y hay una serie de formas de transmitirlo, a través de ritos, a través, ¿no es cierto?, de ceremonias, a través de signos, de historias, de normas, de valores, en fin, de un sinnúmero de aspectos que van transmitiendo esa cultura en el tiempo. Porque hoy día los niños prácticamente, ¿no es cierto?, no estudian los héroes nacionales. Yo les decía en mi tiempo, les decía cuando yo estudié en el colegio, cada efeméride patria iba ornamentada con un estudio profundo del héroe nacional que fue protagonista en aquel episodio. Bueno, hoy día eso no se da. Y el problema es que una sociedad sin héroes, pero héroes reales, sin líderes reales, estos que fueron conformando la historia, es una sociedad que no tiene identidad. Y si no tiene identidad, es todo mucho más desechable, y es todo mucho más vulnerable, y es todo, por lo tanto, mucho más destruible. En una compañía familiar no estamos hablando de algo distinto. Es increíble cómo se aprecia, ¿no es cierto?, en el tiempo, que las generaciones jóvenes de alguna manera se seducen mucho por estas obras familiares que pretenden plasmar valores, pero haciendo el bien a otros como una forma también de retribuir los éxitos de las compañías familiares. Cada vez se ve más esto, ¿eh? Y por último, que duda cabe, una forma muy sencilla, historias de familia plasmadas en el tiempo, de diferente manera. No son pocas las familias que tienen libros de su familia, es una forma de transmitir cultura. En definitiva y en síntesis, y con esto termino, solamente quería comentarles que la cultura es un elemento extraordinariamente importante para poder no garantizar, pero sí proteger las condiciones de éxito de una empresa familiar, por cuanto genera un recuerdo de lo más preciado, que es el origen y la familia, de manera tal de que la capacidad destructiva de los miembros que vienen se reduzca sustancialmente, o la capacidad, ¿no es cierto?, de conflicto. Dada la importancia que tiene la cultura para el desarrollo exitoso de la empresa familiar en el tiempo, el desafío entonces, ¿cuál es? Capitalizar ese patrimonio cultural. El concepto de capitalizar significa que forme parte del capital de la empresa, que se reinvierta permanentemente en la empresa. La cultura es de la empresa, porque es de la familia que le dio origen a la empresa. Solo si se logra lo anterior, podremos tener una empresa, como dice aquí, una familia dispuesta a invertir en el futuro sobre pilares sólidos de unidad provistos por una cultura que se ha ido transmitiendo en el tiempo. Muchas gracias.